Después vamos a presentar a las chicas, obviamente, en las calles de Buenos Aires, siempre con destinos súper especiales, siempre trayéndonos información en destinos de la ciudad de Buenos Aires para distender y para estar informados. Pero ahora es el momento de presentar a nuestra primera invitada. Es uno de los temas del día que tiene que ver con los números que se conocieron de el crecimiento del trabajo infantil. Y para eso le invitamos a Yanina Tuñón. Ella es socióloga. Bienvenida, Yanina. ¿Cómo estás? Muy bien. Todo bien. Bueno, para hablar de esta deuda social que tenemos, ¿qué pasa cuando los chicos trabajan? ¿Cuáles son los números que arrojan este trabajo infantil? ¿Dónde trabajan? ¿En las grandes ciudades? ¿En el conurbano? ¿En la República Argentina? ¿Qué pasa con los chicos que están Bueno, tienen? este es un dato que en realidad tiene que ver con un informe mucho más integral sobre la infancia. Sabemos que en el último año, entre el 2017 y 2018, se incrementó mucho la pobreza infantil en la Argentina. Hoy la mitad de los chicos son pobres en la Argentina en términos monetarios, un 51.7%, y dentro de ellos tenemos un 11% de chicos que son indigentes. Y uno de los indicadores, que por supuesto está relacionado con la pobreza, pero no únicamente, es el trabajo infantil, que entre el 2010 y el 2016-2017 venía bajando de modo sustantivo. Sin embargo, en el último periodo interanual se incrementa. Hoy tenemos un 15,5% de chicos y adolescentes entre 5 y 17 años que realizan algún tipo de trabajo, ya sea económico o trabajo doméstico intensivo en sus casas. Pero lo más llamativo del incremento de este último año tiene que ver con la incorporación bastante significativa de niños de clases medias bajas. Esto quiere decir que las clases medias, que no están siendo beneficiarias de transferencias de ingresos, que están sometidos a los mismos procesos inflacionarios, recesivos y a todo lo que implica la escalada inflacionaria, cuando no se tiene protección social de ningún tipo, implica que estos niños, que son fuerza de trabajo secundaria de los hogares, se incorporan a las estrategias de sobrevivencia de los hogares, ya sea atendiendo los comercios, atendiendo los distintos emprendimientos urbanos que tienen sus familias en las grandes ciudades de la Argentina. Esos son los trabajos, o sea, trabajar dentro de la casa también se les considera que muchas veces en las familias numerosas a veces los chicos tienen que cuidar a sus hermanos más chicos, pero son chicos muy chicos, hay chicos de 10, 12 años cuidando bebés. Son trabajos domésticos intensivos, esto quiere decir que nosotros medimos 5 tareas y los chicos hacen esas 5 tareas de modo simultáneo y son su principal responsabilidad. Es decir, que no estamos considerando trabajo infantil a niños que colaboran esporádicamente en sus casas, sino que son chicos que tienen como principal responsabilidad al menos 5 actividades domésticas periódicas. Estos chicos que tienen trabajo, que trabajan, ¿están escolarizados? Sí, muchos de ellos están escolarizados, muchos otros no, porque la realidad es que el trabajo infantil produce una merma en la asistencia educativa, sobre todo en los adolescentes. Lo que veníamos observando desde el año 2010 a esta parte era una merma, una caída del trabajo infantil, también muy relacionada con la mayor asistencia escolar de los adolescentes. No olvidemos que la contraprestación de la asignación universal por hijo es que los chicos vayan a la escuela, con lo cual esta contraprestación tenía ese efecto. A su vez, también tengamos en cuenta que el trabajo infantil está muy relacionado con el trabajo del mundo adulto, sobre todo en las grandes ciudades de la Argentina. Si los adultos tienen trabajos de subsistencia, los chicos se van a ir incorporando a esos trabajos. Pero ¿Trabajo de subsistencia a qué le llaman? Por ejemplo, trabajar en la calle, vendiendo. Sí, nos referimos a todo lo que tiene que ver con trabajos en la marginalidad de las grandes ciudades. Pero como te decía, este fenómeno coyuntural es bastante atípico y está incluyendo a niños y adolescentes de los sectores sociales medios bajos que tradicionalmente no trabajan. Claro. Con lo cual nosotros consideramos que este incremento del trabajo infantil es de tipo coyuntural, probablemente cuando las cosas mejoren estos sectores sociales medios, dejen de utilizar esta mano de obra infantil como lo están haciendo en este momento, ¿no? En esta crisis. Claro, claro, eso se nota. Hay una deuda social en la ciudad de Buenos Aires que yo considero realmente cuando vos ves la cantidad de chicos que están en la calle o vendiendo algún producto o limpiando los vidrios de los autos, el Estado ausente en eso, me parece una gran deuda que tiene. Hay otras ciudades que homeless hay en todas las grandes ciudades del mundo, homeless, gente que vive en la calle, pero no niños. En las grandes ciudades, por ejemplo Nueva York, está lleno de homeless, pero no hay niños.
Lamentablemente en la ciudad de Buenos Aires sí. Sí, el No hemos tema... podido solucionar ese problema. Bueno, porque los niños tienen lugares donde deberían estar Claro. y lo cierto es que todavía la Argentina no ha garantizado una inclusión plena de los chicos en el mundo educativo, sobre todo los adolescentes. Y los adolescentes también tienen que encontrar en la escuela y en esa secundaria completa que hoy deberíamos poder garantizar para todos, no solamente un lugar de inclusión, de cohesión, sino también de integración al mundo del trabajo. Un chico que termina la escuela secundaria en la Argentina hoy no necesariamente consigue un mejor empleo que el que consiguieron sus padres. Lamentablemente, sí. Yo lo que a mí me parece es como que cuando a veces hablan de la deserción escolar, sobre todo en los chicos del secundario en el conurbano, creo que yo había escuchado alguna vez que eran 500.000 chicos que no van a la escuela. Y si un chico de 12, 13, 14 años no va al secundario, está en la calle. ¿Qué hace en la Bueno, el calle? 50% de los jóvenes en la Argentina no terminan la escuela secundaria. Hoy tenemos un rezago educativo que está cercano al 40% de los adolescentes. Esto quiere decir, chicos, que están muy rezagados en su trayecto educativo por repitencia, porque ingresan, salen y vuelven a entrar a la escuela. Y sabemos que el fracaso escolar, el rezago educativo, finalmente lleva a que esos chicos sean expulsados del sistema educativo y elijan otras formas de integración social, entre ellas problemáticas que pueden estar o no vinculados a, digamos, actividades extralegales o actividades que son necesariamente de muy baja calidad, de integración muy precaria al mundo del trabajo, o que muchas, incluso chicas, decidan incorporarse a la vida adulta a través de tareas reproductivas, de lo doméstico, y parte del problema tiene que ver con el embarazo adolescente, también tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo nos integramos al mundo adulto. Claro. Yo recuerdo un caso que era emblemático, que lo habían dado en el programa de La Nata, la historia del Polaquito, que era un chico que tenía graves problemas de adaptación en el colegio. Ellos contaron la historia y en realidad la historia del Polaquito era mucho más compleja todavía, en donde el Estado no había estado presente. Él necesitaba como una educación especial. Entonces terminó no yendo al colegio, no fue una semana, lo dejaban ir un día, una hora, y después terminó, o sea, el Estado no acompañó al Polaquito. Lo pongo como nombre, pero así como Polaquitos hay muchos, cuando el Estado no puede contener a un chico con alguna dificultad en el colegio. Y su mamá, que trabajaba 9 horas recolectando residuos, tampoco podía acompañarlo. Entonces, si la mamá no lo puede acompañar, es el Estado el que tiene que estar presente ahí, y es lo que está faltando. Sí, porque algo que hay que comprender, ¿no? Porque muchas veces quizás muchos televidentes están viendo, ¿no? Si decimos, pero ¿dónde están los padres? ¿Dónde está la familia? Quizás lo que hay que entender es que los chicos en realidad son sujetos de derechos y la sociedad y los estados y los gobiernos tienen que garantizar sus derechos. Por supuesto que sus familias tienen responsabilidades que son prioritarias y sería deseable que toda familia en la Argentina que tiene un niño tenga la capacidad económica de poder garantizar el ejercicio de sus derechos, pero cuando esto no ocurre, y hoy no ocurre para el 50% de los chicos, porque el 50% de los chicos viven en hogares que sus padres no tienen la capacidad de poder generar ingresos suficientes para salir de la pobreza. Cuando eso sucede, tenemos que tener estados mucho más presentes, ¿no? Porque en crisis como las que estamos viviendo hoy, los primeros que son golpeados son los niños. Y en los niños la pobreza deja marcas que no dejan los adultos, ¿no? Los adultos tenemos mucha más capacidad de recuperarnos de las situaciones críticas, pero los niños están en una etapa de desarrollo. Y entonces, cuando un niño no tiene acceso a los alimentos en cantidad y calidad, hoy un 13% de los chicos experimenta situaciones de hambre en la Argentina, son 1,5 millones de niños. Cuando esto sucede, esos niños evidentemente van a tener muchas más dificultades para desarrollarse plenamente. Y entonces las políticas anticíclicas, especialmente protectoras de la infancia, se vuelven muy necesarias. Y se está haciendo poco. Y se está haciendo poco hace mucho tiempo, ¿no? Porque en realidad, si nosotros pensamos en toda la década, nunca tuvimos menos de un 40% de niños pobres en la Argentina. Y desde la población, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede ayudar? Yo creo que todos tenemos la posibilidad de hacer algo por algún niño que tenemos cerca. Creo que es lo que más podemos hacer en este momento, en el sentido de que no solamente los niños en condiciones de pobreza necesitan que les demos alimentos, ¿no? La alimentación física, por supuesto, es importante. Sin embargo, la alimentación emocional es
tan importante o más importante aún, porque todo nutriente un niño lo va a absorber más en la medida que sea un niño que emocionalmente y intelectualmente esté estimulado. Y en ese sentido, bueno, todos cumplimos algún rol cercano a un niño, ya sea porque somos maestros, porque somos médicos o porque ejercemos o porque somos la mamá de un amigo de un niño que necesita más que el nuestro. Y en ese sentido, invitar a los niños a un cumpleaños, por ejemplo, es importante en términos de su desarrollo del capital social. ¿Cuántas veces vemos noticias de niños a los que nadie va a su cumpleaños o nadie lo invita a un cumpleaños por su condición social? ¿Cuántos niños no tienen nadie que les cuente un cuento, que les narre una historia oral? Son estímulos a través de la palabra muy importantes y hoy tenemos 2 de cada 10 niños que no tienen esos estímulos. Compartir cama y colchón. Hay muchos niños que no tienen otra opción que compartir una cama y un colchón con otro porque viven en condiciones de hacinamiento o porque no tienen un colchón para cada uno de los miembros. Tenemos muchas cosas con las que podemos ayudar. Sí. Yo creo que en algunos casos pasan como invisibles en la sociedad. Yo los veo y, o sea, cuando vos vas en un subte y te acercan una caja de curitas, la gente como no sé si es, tampoco, o sea, a todos nos pasó cruzarnos con algunos de estos niños que vos describís. Y quizás los ves, son invisibles. Aparecen en un subte, aparecen en una esquina, están en todos los lugares de la ciudad de Buenos Aires. Pero la gente no los mira, no los observa, no se acerca. Y ellos están, viste, tienen una mirada como bastante... te duele y no sabes de qué manera podés ayudar. A mí me da una pena, he llamado un montón de veces cuando veo chicos viviendo en la calle, que se ve. Ahora que crecieron muchísimo los números de la cantidad de familias enteras durmiendo en una plaza, durmiendo en una calle, y vos los ves todo el tiempo en situaciones realmente extremas. Hay familias enteras, hay chicos muy chiquititos que están trabajando en las esquinas. Eso, sobre todo en una ciudad tan grande como la nuestra, se ve no solo acá, en ciudades grandes como Rosario, Córdoba, también es una problemática que se está dando desde hace bastante tiempo. No quiero hablar solamente de un estado. Los gobiernos anteriores tampoco han trabajado demasiado en esto. O sea, no es una cosa de este gobierno. Esto hace rato que viene pasando en la Argentina. No, porque la realidad es que la temática quizás del niño en la calle es una temática muy particular, ¿no? Pero cuando ya hablamos de un 50% de infancias en condiciones de pobreza, hablamos de mucha heterogeneidad, ¿no? No estamos hablando solamente de los chicos que están en la calle, estamos hablando de una proporción muy importante de chicos que asisten a escuelas públicas que son de muy baja calidad para los chicos más pobres. Claro, como vos decías. Eso no es nuevo. Claro, no es nuevo. Y también a raíz de la crisis, digamos, la incorporación de la gente, de los chicos que están en clase media-baja, o sea, que se incorporaron también al trabajo. También qué sé yo, en otra época los chicos trabajaban a los 15 años. También es social. 15, 16 años se empezaba a trabajar. Yo soy más grande, yo tengo 49 años, yo empecé a trabajar a los 15 años. Lo que pasa es que hay que ver de qué manera también. Yo trabajé... Bueno, el trabajo a partir de los 16 está permitido con regulaciones, ¿no? Claro. En realidad lo más importante es que ese trabajo no sea algo que impida que los chicos terminen la escuela media, la escuela secundaria. En ese sentido, lo que se prioriza a través de la ley tiene que ver con evitar el trabajo que implica explotación, que implica que un chico no termine la escuela secundaria y que no pueda vivir cuestiones que son básicas de la infancia y que pueden garantizar su mejor inserción en el futuro, en la vida adulta. De eso se trata, ¿no? Claro, que tengan espacios para jugar, para crecer, para comer bien como corresponde, para estudiar. Y bueno, y eventualmente ayudar en casa es otra historia, pero lo que está pasando ahora es otro y es preocupante porque son los futuros adultos que van a quedar, como vos decís, van a llevar esa marca el resto de sus vidas, los chicos de hoy. Son chicos de hoy que hoy estás vulnerando sus derechos, son chicos que son jóvenes del mañana que como sociedad vamos a tener que sostener a través de múltiples políticas públicas porque van a ser jóvenes con muchas dificultades para poder integrarse plenamente al mundo del trabajo. Bueno, muchas gracias por haber venido para hablar de este tema tan interesante y tan doloroso también para toda la sociedad argentina. Muchas gracias.